estamos en vivo, ¿verdad? Y en directo por la plataforma de las redes sociales, hermanos, y aquí también en nuestro templo en la ciudad de Groveton, Texas. Y el propósito de esta tarde es compartirles el mensaje de la palabra del Señor, trayéndoles un tema bastante interesante por la razón de que hoy, precisamente en nuestra comunidad latinoamericana, ¿verdad? En nuestros países latinos, se celebra precisamente el Día de los Muertos, hoy 2 de noviembre, ¿verdad? Y nos gustaría compartir con ustedes acerca de lo que realmente es lo que dice la palabra en cuestión a lo que muchos por tradición hoy están celebrando. Hay mucha gente que está recordando a sus seres queridos y hacen una celebración, una fiesta que en realidad, hermanos, es una fiesta pagana. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que enseñar la verdad para que el mundo conozca la verdad y viva bajo la verdad. Y hermano, a través de la palabra de Dios, cómo nosotros entendemos la muerte, cómo sabemos que es algo que ya vivimos, que estamos, ¿verdad? Diariamente, continuamente, cada segundo de nuestra vida es un segundo que nos acercamos más a ese día que para muchos es fatídico, pero para otros, hermanos, es simplemente una separación del cuerpo para estar en la presencia de Dios. Y como dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 9, versículo 27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y vamos a orar, hermano, para entrar al mensaje esta tarde. Y abra sus Biblias, manténgase con la Biblia abierta, porque vamos a ir de diferentes pasajes de la Biblia, ¿verdad? Y así estaremos trayendo un estudio más que todo acerca verdaderamente de lo que hoy está mucha gente celebrando. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde tenemos delante de ti para darte honra y gloria, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad de poder compartir a través de tu palabra el mensaje que nos lleva para vida eterna, el mensaje que nos habla de la verdad. Señor, es un gozo para nosotros celebrar, porque tú eres un Dios de vivos, Señor. Tú eres un Dios de vivos. Y Padre, celebramos la vida, porque la vida eres tú. Tú dijiste que tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, entrando al tema de esta tarde, un tema bastante interesante. Y para esto, para empezar, hermano, iremos al libro de Lucas. Lucas capítulo 16, Lucas 16, del 19 al 25. Amén. Lucas 16, del 19 al 25. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tu
tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios por la palabra del Señor. Aunque mucha gente, ¿verdad? Muchos han dicho que esta es una parábola, hermano. Verdaderamente es una realidad de lo que el Señor estaba enseñando en este capítulo 16 del libro de San Lucas. Hermano, una historia que refleja que que la muerte, hermano, no hace excepción de personas. ¿Por qué? Porque tanto ricos como pobres, jóvenes, ancianos, hermano, multimillonarios, famosos, todo tipo de personas, hermano, un día tendremos que estar enfrentándonos a la muerte. Pero para adentrarnos en el mensaje de esta tarde, hermanos, primeramente tenemos que saber que Dios no nos hizo a nosotros, hermano, para muerte. Amén. Dios, lo volvemos a repetir, Dios no nos hizo a nosotros para muerte, porque cuando Dios hizo a Adán, dice, y formó Dios al hombre del polvo y le hizo un alma viviente. Y esa alma viviente, hermano, fue hecha eternamente para siempre. Cuando Dios, hermano, hizo al hombre, dice, Dios lo hizo a imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, hermano, así como Dios es eterno, nosotros, hermanos, íbamos a tener una vida sin fin. Pero Dios establece sus estatutos y sus reglas para el hombre cuando fue depositado en el huerto del Edén. ¿Y qué dijo el Señor ahí en Génesis 2:17? Génesis 2:17. Amén. Vaya hasta el principio de la Biblia. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí, hermano, el Señor estaba diciendo a Adán, de todo árbol que hay en el huerto del Edén puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando hablamos del árbol de la ciencia del bien y del mal, hermano, estaba hablando del conocimiento de lo bueno y del conocimiento de lo malo. Que este árbol, que este fruto, hermano, de este árbol iba a traer una consecuencia al ser Adán cuando él comiera de él. Como mucha gente, ¿verdad? Hoy en día dicen, bueno, ¿cuál era el fruto de lo que Dios le daba o le dijo a Adán que no comiera? Y en realidad, hermano, la Biblia no nos revela exactamente qué tipo de fruto, pero el árbol del cual se estaba refiriendo el Señor daba, hermano, este fruto era capaz de hacer que el hombre conociera el bien y el mal. Pero este árbol no solamente tenía la capacidad de hacer conocer el bien y el mal, sino tenía una advertencia. Y la advertencia era que si el día que él comiera del árbol, ciertamente moriría. Amén. Ciertamente moriría, hermano. En otras palabras, Dios nos hizo con libre decisión. Dios nos puso en este mundo, pero nos dio libre decisión. He escuchado mucha gente predicar, hermanos, hoy en día que dicen que los ángeles no tienen libre albedrío. Pero déjenme decirle que eso es un error. Están equivocados. ¿Por qué? Porque si no tuvieran libre albedrío, jamás Satanás se hubiera rebelado contra Dios. Y Dios, hermano, en su infinito sabiduría y conocimiento, también a nosotros nos dio libertad de escoger. Porque si no nos hubiera hecho con libre albedrío, nunca hubiese puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén. Simplemente, quizás muchos dicen, bueno, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué puso el árbol? Hermano, Dios conoce todas las cosas, pero no es que Dios, hermano, lo puso para que el hombre pecara. Dios le dijo, no comáis.
En otras palabras, escoge qué es lo que tú quieres hacer. Y cuando, hermano, Adán, ¿verdad? Viene ¿verdad? Ya en el capítulo 3 del libro del Génesis, hermano, cuando Eva es tentada por Satanás y ella es convencida por la serpiente a que coma de ese árbol y comiendo de ella hace partícipe a su esposo del fruto del árbol. Y en cuanto ellos comieron, hermano, dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos y descubrieron que estaban desnudos. Hermano, una de las cosas tremendas, habían dejado el estado de inocencia para estar en el estado de conciencia, el cual les había traído consecuencias. Y la consecuencia de esto, hermano, estaba allí en el versículo 19 del capítulo 3 de Génesis. Capítulo 3, verso 19. Ahí mismo en Génesis. Con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén, hermano. Dios había formado al hombre del barro de la tierra. Amén. Y dice ahora, por la consecuencia del pecado, hermano, le dice al hombre, ahora tú tendrás que conseguirte tu pan. Porque allá en el huerto del Edén, hermano, Adán tenía todo para escoger. No más de extender la mano, porque mi Padre, el Señor que está en los cielos, le había pensado en Adán, pero también le había puesto todo para su sustento. En otras palabras, hermano, cuando nosotros éramos pequeños, hermano, nuestros padres proveían. Éramos nosotros los más, tendíamos la mano y ya estaba la comida en la mesa, pero alguien proveía. Así, hermano, Dios también había proveído para Adán todo, en lo absoluto. Pero cuando Adán, hermano, y Eva pecaron, entonces Dios le dijo, ahora te vas a tener que ganar el pan con el sudor de tu frente, hasta que el día que vuelvas al polvo, porque del polvo fuiste tomado. En otras palabras, el hombre, el cuerpo, hermano, que es mortal, iba a ir a regresar al polvo donde fue tomado. El alma, hermano, porque nosotros somos tricotomistas: alma, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. Pero, hermano, lo tremendo de todo es que el hombre no solamente pasó de muerte física, sino también muerte espiritual. Porque la serpiente le dijo, ciertamente no morirás, sino sabe Dios que el día que tú comas vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Una cosa tremenda, hermano, que Dios conoce el bien y el mal, pero Dios es santo. Amén, amén. Dios nunca ha pecado, hermano, aunque vino a la tierra y se hizo hombre, hermano, y fue tentado con todo, en todo, y dice la Biblia, pero sin pecado. En cambio nosotros, hermano, conocimos a través de Adán y de Eva. Hay una advertencia, hermano, porque conocimos el bien y el mal. Ahora hay un problema genético. El problema genético, hermano, es que Adán y Eva, cuando, ¿verdad?, estuvieron por primera vez juntos, transmitieron el pecado a través de su sangre, el pecado a sus hijos. Y nosotros se lo transmitimos a nuestros hijos, y nuestros hijos a sus hijos, porque es hermano, un gen hereditario que traemos por la condenación del pecado y por el pecado que Adán cometió, por la desobediencia. Nos transmitimos el pecado unos a otros. En otras palabras, hermano, cuando tenemos el estado de conciencia, entonces entramos a un estado donde todos los que entran al estado de conciencia están en el estado del pecado. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte.
La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén, amén. Y por cuanto todos pecamos, dice Pablo a los romanos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos los que venimos a este mundo y nos hacemos carne, venimos ya destituidos de la gloria de Dios. Hay una separación entre Dios y los hombres por el pecado. Hermano, pero déjeme decirle que un niño no tiene pecado. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo en Mateo 19:14, dejad los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El problema, hermano, es cuando ese niño entra al estado de conciencia y deja el estado de inocencia. Entonces es ahí donde necesita, hermano, conocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Hermano, la muerte es algo tremendo. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermano, precisamente en este día, muchos pararon sus actividades, muchos pararon de hacer sus trabajos para ir a los cementerios y hacer una fiesta en ese lugar, hermano. Pero déjeme decirle que la muerte no es algo que sería agradable, porque la muerte es nuestro, según 1 Corintios 15:26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Hermano, la muerte no es cualquier cosa, es nuestro enemigo. Hoy la gente en diferentes lugares, sobre todo en México, están levantando altares a la muerte. Y hermano, la muerte no es de Dios. La muerte es consecuencia del pecado. Amén. Fue consecuencia del pecado. Porque dice que por Adán vino la muerte, pero por Cristo vino la vida eterna. Amén, amén. Entonces la muerte es nuestro enemigo. Amén. No va a ser, ¿verdad? No es nada bueno. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 14, capítulo 20, verso 14, capítulo 20, verso 14. Aquí, hermano, nos está refiriendo que aún la muerte va a ser echada al lago de fuego. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Amén. Y la muerte y el Hades fueron echados al lago de fuego. Entonces la muerte, hermano, no es nada hermoso, no es nada que la gente pueda adorar. ¿Por qué? Porque es nuestro enemigo y a causa de la muerte mucha gente hoy en día ha perdido su alma. ¿Por qué? Porque estuvieron en este mundo, desperdiciaron su vida, hicieron de todo lo que quisieron y murieron sin Dios y sin esperanza, hermano. Y después de la muerte ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque la historia que nos revela el libro de Lucas, aquí en el capítulo 16, verso 19, hermano, al 25, habla de dos personajes. Y de esos dos personajes, uno se llamaba Lázaro y el otro, la Biblia no lo menciona, pero era un rico. Y la Biblia dice que era un rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Era la mejor tela que había y se usaba en aquellos tiempos. De tal manera que como era tan rico, hermano, todos los días hacía banquetes. Todos los días hacía fiestas. Todos los días tenían algo que celebrar y se reunían con sus amigos. Y hermano, y una de las cosas que dice la Biblia aquí es que allí a la puerta de aquel rico había un mendigo que se llamaba Lázaro. Y hermano, y Lázaro, ¿verdad? Quizás mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué no, verdad? Cuando vemos a alguien pedir limosna o pedir una ayuda y los miras completos en sus 5 sentidos, tienen sus manos, sus pies, todo tienen para hacer algo en la vida, hermano, y están pidiendo. Pero Lázaro, hermano, no podía trabajar.
Lázaro tenía una enfermedad. Dice que su cuerpo estaba llagado. Probablemente, hermano, probablemente Lázaro haya sido un leproso. Probablemente, hermano. Pero la Biblia dice que su cuerpo estaba totalmente llagado. Y dice, y aún los perros lamían sus heridas. Dice, y se alimentaba de las migajas de la mesa de aquel hombre. Mire, es algo como en la sociedad de hoy en día, hermano, se vive esta realidad. La gente vive de esta manera, ¿verdad? Es fácil invitar a otro rico, los ricos invitan a otro y lo comparten y cuánto, pero hermano, cuántas cosas, cuánta necesidad hay en el mundo y hermano, realmente no se acuerdan de las necesidades. ¿Sabe? He estado estudiando estos días, ¿verdad? Y se está buscando la manera de ir a colonizar a Marte. Y gastando miles de millones de dólares en cosas que, hermano, realmente, si se dan cuenta, es algo que no puede ser porque esos planetas no están adecuados para la vida. Y en lugar de gastar todo ese dinero que se está yendo a la basura, hermano, ¿por qué no preocuparnos por nuestro planeta, hermano? ¿Por qué no preocuparnos por la tierra mejor? La gente quiere huir de la presencia y de la ira de Dios. Pero dice, hermano, el libro de Amós, que aunque te fueras al profundo de los Seol, desde allá te hará sacar el Señor. Y si se fueras a las estrellas, de allá te hará descender. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, porque el juicio de Dios tarde que temprano vendrá. Hermano, y vemos cómo, qué tremenda es esta cosa, porque la cosa es que si ponemos a poner atención, ¿por qué se celebran el Día de los Muertos? Mucha gente dice, no, es que este día los muertos vienen, y hermano, la Biblia dice que los que mueren no regresan. Job, capítulo 7. Perdón, sí es el que sí. Era Lucas. Perdón, vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 16, otra vez. Y vamos a ver, hermano, lo que dice aquí del 26 al 31. Cuando el rico estaba en aquel lugar de tormento. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aleluya, hermano. Es algo tremendo si usted pone atención a esta palabra. ¿Cómo hoy en día, hermanos, se están levantando mucha gente con la única idea de metalizar sus testimonios? Y dicen, no, es que morí y fui al cielo y fui al infierno. Y comienzan a decir un sinnúmero de cosas que vieron en el cielo y que vieron en el infierno. Y aquí, hermano, dice la Biblia claramente, Abraham diciéndole al rico, disculpe, porque primero el rico quería que Lázaro fuera a mojar su lengua porque estaba en la llama que lo atormentaba. Y le dice a Abraham, discúlpame, pero los que están aquí no pueden cruzar para allá, y los que están allá pueden venir por acá, porque hay una cima entre vosotros y ustedes. Entonces dice aquel, padre Abraham, si fuese posible que enviaras a Lázaro a la casa de mis hermanos para que no vinieran a este lugar de este tormento. Y Abraham le responde, mira,
a los profetas y a Moisés tienen. Para este tiempo quizás Moisés ni los profetas ya estaban, pero hermano, estaba hablando de la palabra de Dios. La ley, la palabra de Dios que es santa para vida eterna, que es la que nos hace ver y entender cuánta necesidad tenemos nosotros de buscar a Dios. Dice el Señor Jesús en Juan 5:24 que hermano, Él es la vida y que nosotros estábamos muertos, pero hemos pasado de muerte a vida. La palabra de Dios nos enseña cómo llegar al cielo, cómo librarnos de la muerte segunda, cómo, hermano, escapar de la ira de Dios para todos aquellos que desprecian el nombre de Jesús. Porque Jesús no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado, porque ha negado al unigénito Hijo de Dios. Y la luz, me dice, y esta es la luz, y esta es la verdad, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Hermano, Jesús es la respuesta para nuestra vida en este mundo y en el otro. Amén. Hermano, dice a Abraham, a los profetas y a Moisés tienen a ellos oír. Hoy, hermano, todavía seguimos compartiendo la palabra. Todavía le hablamos a la gente de Cristo. Oh, hermano, es tiempo de que tú te des cuenta de que necesitas a Jesús. Dice, no, padre Abraham, pero si uno se levantara de entre los muertos y fuera a avisarles, ellos oirían. Hermano, muchas veces hemos escuchado testimonios de gente que cuenta el terror del infierno según lo que ellos han visto en su muerte y en lo que tuvieron separados de su cuerpo, hermano, y es algo tremendo, porque según la ciencia, oiga, la ciencia dice que con 3 minutos que el cuerpo deje de respirar, el cerebro se muere, hermano. Amén, amén. Con 3 minutos, 4 minutos a lo máximo. Porque entonces hay cuenta que la gente que estuvo mucho tiempo, y dice Abraham, aún si se levantara alguien de entre los muertos, no le harían caso. No le harían caso. Entonces tienen que hacerle caso a los vivos. Amén. A nosotros que nos preocupamos por traerles el mensaje de la palabra de Dios, porque los muertos no regresan. Job capítulo 7, versos 9 y 10. No regresan. Ya el que se fue nunca más vuelve a regresar. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su hogar, ni su lugar le conocerá más. Amén. No volverá más a su casa. El que muere no tiene permiso de llegar, de salir. No puede. Dice, hay una cima de un lugar al otro y nadie puede ir de un lugar a otro. No hay permiso para aquellos que mueren. Es una mentira del diablo para engañar a la gente. Porque hay mucha gente, hermano, hoy en día que cree que hoy, el 2 de noviembre, los muertos vienen. Por eso llevan flores, por eso llevan comida. Y hermano, pero esto es una mentira. Ay, quizás algunos pregunten, entonces cuando cuando alguien muere y sentimos la presencia de mi hermano, de mi padre, de mi tío, de mi sobrino, de mi hijo, entonces ¿quiénes son? Hermano, déjame decirte que cuando una persona muere y si fuera tu familiar a que viniera a visitarte, tú no tendrías miedo, no sintieras escalofríos. No sintieras que la piel se te enchinara. ¿Por qué? Porque es tu padre. ¿Cuántos no quieren ver a su padre? ¿Cuántos no quieren ver a su madre? ¿Cuántos no quieren ver a sus hijos? Pero hermano, detrás de todo esto está Satanás. Recuerden que Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén, amén. Satanás se disfraza como ángel de luz. Y eso puede hacer creer que es tu familiar para que tú creas. Y mire, es algo tremendo porque aún hasta voy a hablar, por ejemplo, de la canción que compuso Tercer Cielo.
Discúlpenme, pero es la verdad. Hermano, Tercer Cielo compuso una canción que dice, ¿verdad? Yo te extrañaré. Y dice, ¿verdad? Contesta la persona que según está, dice, ya no llores por mí, porque estoy en un lugar de luz. Pero nunca aclararon en este canto que para estar en ese lugar de luz, la gente necesita tener a Cristo. Amén, amén. Es más, ese canto parece que todos los que mueren, se van al cielo, como mucha gente piensa. Pero déjame decirte, hermano, que no todo se va al cielo, ¿verdad? Porque hay dos lugares. La Biblia dice, Mateo 7, 13 y 14, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ahí. Y estrecha la puerta y angosto el camino que te lleva a la vida eterna, y pocos son los que la encuentran. Amén. Entonces tenemos que aclararles. Como hay una duda cuando una persona perversa, impía, muere, siempre se dice, Dios lo tenga en su santa gloria. Hay un signo de interrogación ahí. Dios lo tenga. Hermano, pero cuando una persona muere en Cristo, nosotros seguros decimos, está en el lado del Señor, como Lázaro estaba al lado de Abraham. Ahora todo dice Apocalipsis capítulo 14 versículo 13, bienaventurado desde ahora todos los que mueren en Cristo. Amén, amén. Amén, todos los que mueren en Cristo. Si mueres sin Cristo, hermano, la Biblia dice en Mateo 10, 28, no temáis al que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temer pues al que puede destruir al cuerpo y el alma en el infierno. La muerte es algo que nos sorprende. Nadie puede decir, mañana me arrepiento, en 10 años o cuando sea viejo. Porque hay mucha gente que piensa, aunque la Biblia dice que a 70 son la edad de los hombres, 80 con dificultad se vive en el Salmo 90, verso 10. Pero déjeme decirle que esto no es, hermano, el término. No podemos decir, me voy a morir a los 70, me voy a morir a los 80. No podemos, porque diariamente caminamos, hermano, directos a esta cosa, hacia la muerte. Amén. Diariamente. ¿Cuántos niños han nacido muertos? No vieron la luz de este mundo. ¿Cuántos, hermano, verdad, adolescentes se han matado? ¿Cuántos jóvenes han muerto? ¿Cuántos, hermano, personas de la tercera edad? No importa quién sea. O sea que no sabemos cuándo va a ser el día en que vamos a morir. Podemos saber cuándo vamos a nacer, pero no cuándo vamos a morir. Y como no sabemos cuándo vamos a morir, hay que prepararnos ahora. Amén. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor ha hecho para que nosotros, hermanos, le busquemos y alcancemos vida eterna. Amén. Amén. Porque no, hermano, nosotros ya preparados, dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Amén, amén. Aleluya. Mire, hermano, algo que me llamaba la atención en este mensaje, y ya vamos a terminar, es porque les ponemos cruces a los muertos, o en nuestros países se le pone una cruz. Según algunos, la cruz significa la religión a la que perteneció, porque los judíos ponen la estrella de David. Los musulmanes ponen una luna creciente. Según los cristianos ponemos una cruz. Pero déjeme decirle, hermano, que la cruz no es un símbolo del cristianismo. La cruz, hermano, es un símbolo de muerte. Amén. Y nosotros, hermanos, acá en los Estados Unidos, quizás te pregunte, se pone una estela. ¿Sí? ¿Sabía usted qué era lo que significa esa piedra que está allí en el cementerio?
Estela, así se llama. Porque estela significa piedra de ¿cómo se llama? Recordatorio, ¿no? Rememoranza, es que no lo puedo decir. Remembranza. Remembranza, piedra de remembranza, monumento de remembranza. Miren, vamos a Génesis, para ya terminar. Génesis 35:30. Génesis 35:30, para que vean que esto era lo que se ponía. 35:20. Génesis 35:20. Y alguien más busque 2 de Samuel 18:18. Dice, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió, ¿hasta ahí? Ajá. Sí. Si alguien tiene estela. No, yo también tengo el pilar. Sí, porque en la Biblia que tengo, yo tengo una del pilar y la otra estela. Y ahí vaya a 2 de Samuel 18:18 para que vean que es se pone una piedra en conmemoración. Puede ser una, no precisamente tiene que ser una para los muertos. No. Un monumento, hermano, que se yergue para una persona, es una estela. Y aquí claramente lo dice, 2 de Samuel 18:18. 18. Y en vida Absalón había tomado, ¿sí es? Ajá. Y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Amén. Mire, él levantó también una piedra conmemorativa en su nombre. Porque no tenía, dice, no tengo descendencia y mi nombre se va a quedar, ya no tengo a quién más ponérselo. Y él levanta una columna, un pilar, una estela con el nombre de él. Amén. Usted ha mirado en diferentes lugares donde se levantan, ¿verdad? Piedras conmemorativas. Así también nosotros ponemos una piedra conmemorativa en la sepultura y no una cruz. Amén. Usted vaya a los cementerios aquí en los Estados Unidos, usted no va a mirar cruces, usted va a mirar piedras conmemorativas. Amén. Entonces, la cruz no es una referencia a que somos cristianos. La cruz, hermano, es un lugar que representa muerte. Amén. Muerte. Así que, hermano, en esta hora que mucha gente está celebrando hasta el momento, este día que fue constituido precisamente por la Iglesia Católica. Amén. Para que todos, hermano, al final tengan, porque todo es un negocio rotundo. Eso es lo que se mira siempre, un negocio rotundo para sacarle la plata a la gente que no se da cuenta. Déjeme decirle, su muerto ya no regresará más. Su pariente, que haya sido quien haya sido, no volverá. Y si viene algún espíritu a su casa, repréndalo, porque es del diablo. Repréndalo. Amén. Dejen, hermano, recuerde qué importante es que las personas busquen a Dios. Reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque esa es la única forma de encontrarnos en el reino celestial. Amén, amén. No hay otra forma, no hay otro camino. Así que ahora es el día que hizo el Señor. Amén. Oremos en esta tarde, pidámosle al Señor por nuestras familias que todavía no reciben a Cristo. Pidamos por nuestro hogar, hermano, por aquellos que ya están buscando de Dios que permanezcan. Amén. Para que, hermano, puedan encontrar el reino celestial. Amén. Oremos en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora venimos delante de ti para darte gracias. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos das. Gracias, Padre, porque un día te encontramos como el único camino que nos lleva a vida eterna, Señor.
Te pedimos por aquellos que están sin Dios y sin esperanza. Por aquellos, Señor, que todavía no han querido confesarte como su único y suficiente Salvador. Por aquellos, Señor, que están negando por lo que sea encontrarse contigo. Señor, un día se enfrentarán a la muerte y lamentablemente no habrá remedio. Por eso es ahora cuando la gente necesita venir a ti, porque a través de ti podemos llegar a Dios. No es otra forma más que esta, Señor. Por eso en esta hora te pedimos por nuestra familia, que busquen de ti, por aquellos, Señor, también que ya están buscando, que permanezcan, que sigan adelante, que no se desanimen, que mantengan puestos sus ojos en el autor y consumador de la fe, Señor. Amén, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de ser llamados tus hijos el día de hoy. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, en esta